Familia, muy buenas tardes, días, a la hora que estés viendo este video. Gracias por estar con nosotros. Es un privilegio para mí poder estar aquí, poder transmitir la palabra de Dios el día de hoy, en este miércoles. Y bien, vamos a seguir con nuestra serie, Lo que Dios quiere que sepas. Y hoy vamos a estar viendo algo bien importante, y es esto. Y esto se va a estar repitiendo durante toda la predicación, y te voy a estar repitiendo esto. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesús. Y vamos a ir, por favor, a la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Así que acompáñame y vamos a leerlo juntos. Bien, si ya estás ahí, vamos a poder leer juntos. Versículo 8 dice así: siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal, pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa, si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. La siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos fieles, Él permanece fiel. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a pedirle que Él sea quien nos alumbre en este tiempo. Mi Rey, gracias por tu palabra y gracias por lo que tú vas a hablar el día de hoy a tu pueblo. Gracias, Señor, porque esto es algo, Señor, que nosotros recordamos ahora. Y siempre, Señor, tendríamos que estarlo recordando, acordarnos de ti, mi Señor Jesucristo, aquel que murió en una cruz y resucitó. Así que queremos, Señor, el día de hoy, que tú abras nuestro entendimiento, abras, por favor, Señor, nuestro corazón, para que esta palabra pueda caer en buena tierra y pueda dar mucho fruto, y fruto que te agrade a ti, mi Rey. Así que aquí estamos, abre nuestros ojos, abre nuestro corazón, y aquí estamos, somos tuyos. Amén y amén. Bien. Acuérdate de Jesucristo. Es una frase que seguramente quedó marcada en el corazón de un pastor joven de Timoteo. Estas son las palabras que un pastor anciano le da a un pastor joven. Lo que estoy tratando de decir, y como tú ya sabes, es esto. Son las palabras que Pablo le dio a Timoteo. Son las mismas palabras que siguen resonando en nuestros corazones y que hoy Dios quiere que tú y yo recordemos. Acuérdate de Jesucristo. Esto lo vas a estar escuchando durante los próximos 30 o 35 minutos. Acuérdate de Jesucristo. Vamos a tener un mapa bien sencillo. Este mapa vamos a iniciar con la importancia de recordar. Vamos a ver también lo que tenemos que recordar, y al final vamos a ver que el recordar y el saber y el tener esa conciencia de lo que Jesucristo es en nuestras vidas nos da una esperanza, y una esperanza verdadera. Así que quiero empezar diciéndote cuál era la realidad de Pablo cuando está diciendo estas palabras. Realmente la realidad de Pablo en ese momento, cuando está escribiendo esta carta a Timoteo, lo que le está pasando es que está encarcelado, está en una prisión romana. Y sabes, tú tienes que saber que una prisión romana no es como las prisiones que el día de hoy tú y yo podemos ver en nuestra sociedad, sino eran cuartos oscuros que estaban hacia abajo, y entonces eran cuartos húmedos donde no nada más estaban ahí, sino los tenían encadenados, de manera que ellos no podían ni siquiera hacer bien sus necesidades físicas. Pablo, cuando escribe esta carta, está a muy poco tiempo de ser ejecutado. Está en esta celda fría, tal vez acababa de recibir algunos azotes y tenía su espalda marcada por esos látigos. Él más adelante va a decir que todos le dejaron, solamente Lucas estaba con él. Así que cuando Pablo está escribiéndole esto a Timoteo, Pablo realmente no está teniendo el mejor día de su vida. Él está en una cárcel,
él está siendo azotado, él está siendo juzgado por algo que él no hizo. Él está en una celda fría, oscura y sin nadie que esté ahí a un lado, más a veces que lo iba a ver Lucas. Así que esta es la realidad de Pablo. Y aún con todo esto, me encanta porque Pablo, y yo siempre se los digo a mis alumnos en escuela de ministerio, me gusta mucho porque Pablo tenía esta perspectiva vertical, ver a Dios, no una perspectiva horizontal de ver el mundo, sino una perspectiva de siempre ver a Dios. ¿Por qué? Filipenses 4:13, tú sabes, aún con todo lo que estaba pasando Pablo, él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y quiero decirte algo acerca de Pablo y lo que podemos ver. Su esperanza y su fuerza no provenía ni de personas, ni de posesiones, ni del gobierno claramente, no provenía de sus negocios. Su esperanza y su fuerza provenía de Jesús. Timoteo tenía que recordar esto en la encomienda que se le había dado, en la encomienda que Pablo le había dado a Timoteo. En algún momento Timoteo iba a pasar persecución y tendría que recordar estas palabras de Pablo. Recuerda a Jesús, recuerda a Jesucristo. Y el día de hoy tú y yo estamos aquí también recibiendo esas mismas palabras. Y tal vez el día de hoy tú me estás escuchando y dices, pero ¿por qué tengo que recordar esto? Más adelante lo vamos a ver. Y quiero decirte, tarde o temprano, tú y yo estaremos en alguna situación donde las personas, donde las posesiones, donde el gobierno, donde el negocio, donde el papá, donde la pareja nos mostrarán que no son una fuente confiable de seguridad y confianza. Tú y yo tendremos que recordar que hay algo más, hay algo que está por encima de todo, algo que realmente puede darnos seguridad, confianza y esperanza. Y esa persona solamente es Jesús. Nadie más podrá darnos esa seguridad, confianza y esperanza. Por eso es que Pablo le está diciendo a Timoteo, hey, acuérdate de Jesucristo. Él va a ser tu seguridad, tu confianza y tu esperanza. Así que esto era lo que estaba pasando. Pablo está en una cárcel, está escribiendo una carta a Timoteo y dentro de muchas cosas que le va a escribir en esta segunda carta, más personales, le va a decir esto, acuérdate de Jesús. Así que quiero pasar al primer punto del sermón. El primer punto del sermón dice la importancia de recordar. Y quiero que me acompañes a Éxodo 13 y vamos a leer del versículo 1 al 16. Va a estar un poquito largo, pero quiero que vayas acompañándome y viendo esta narrativa. El por qué es importante que tú y yo podamos recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y voy a empezar leyendo, versículo 13. ¿Listos? Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y escucha esto, versículo 3 dice, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria este día, escucha esto, tened memoria este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Esto que ellos estaban haciendo o este rito que ellos iban a tener tenía un propósito, que pudieran recordar que Dios les había rescatado. Mira el versículo 4, dice, vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, el Ebeo, el Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar y el séptimo día será fiesta para Jehová. Realmente vemos que esta era una fiesta que les recordaba algo. Mira lo que dice el versículo 7. Por los 7 días comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y escucha lo que dice el versículo 8. Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová Dios hizo
cuando nos sacó de Egipto. Esa fiesta tenía un propósito y era recordar lo que Jehová había hecho con ellos. Versículo 9, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial, algo que tú tenías que recordar, como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Todo lo que tú y yo tenemos que saber es esto: todas las celebraciones, ritos y recordatorios de lo que Dios había hecho con Israel tenía un propósito. Todos estos ritos que celebraba el pueblo de Israel tenían este propósito: recordar lo que Dios había hecho con ellos. Apuntaba hacia Jesucristo, hacia aquel Mesías prometido que iba a venir más adelante e iba a rescatarle. Ahora, así como todas estas celebraciones, ritos y recordatorios de lo que Dios había hecho con Israel tenían este propósito, que no se olvidaran de lo que Dios había hecho, tú y yo también tenemos que recordar algo, y es que nuestro pasado sigue siendo un recordatorio de la gracia y misericordia de Dios para nuestras vidas al adoptarnos como sus hijos a través de Jesús. Antes, si tú y yo recordamos, no éramos nada, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas ahora hemos sido adoptados, hemos sido hechos hijos de Dios y ahora somos amados. Pero hay un problema. El problema es de que el pueblo de Israel, el problema con el pueblo de Israel es de que olvidaban muy rápido, y no sé si tú te identifiques, pero yo cuando leo al pueblo de Israel a veces me desespera mucho. Ahorita estoy en mi devocional en Éxodo y a veces me desespera ver al pueblo de Israel que Dios hacía grandes cosas con ellos y después se olvidaba bien fácil de lo que Dios había hecho y de las maravillas que Dios había hecho, y de repente es como me frustro, y cuando voy delante de Dios, Dios me dice lo siguiente: es que Gadiel, tú eres igual, tú te olvidas. El problema del pueblo de Israel es también nuestro problema, es que olvidamos muy rápido. Mira lo que dice Deuteronomio 32, 18. Israel se olvidó de Dios, del Dios que le dio la vida, abandonó a su creador, se olvidó de su protector. Josué 2 nos va a contar una historia, y es de las historias más tristes que puedes encontrar también en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque después de que Dios les permite entrar a la tierra prometida, entonces se reparten toda esa tierra, y mira lo que pasa. Josué 2, 6 al 13 dice lo siguiente: después que Josué despidió al pueblo, cada una de las tribus salió para tomar posesión del territorio que se le había asignado. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que lo sobrevivieron, aquellos que habían visto escucha esto, aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat Sera, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Pero mira lo que pasa: después de que murieron todos los de esa generación, creció otra generación que no conocía al Señor, y escucha esto, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. ¿Y cuál es la consecuencia? Lo que nos muestra en el versículo 11. El versículo 11 nos va a decir: los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal, dios de sus antepasados, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 12 va a decir: abandonaron al Señor. Cuando tú y yo perdemos de vista y no recordamos todas las misericordias que Dios ha tenido con nosotros, es fácil desviarnos. Es lo que pasó con la generación después de Josué. Se levantó una generación que no había conocido todo lo que Dios y todas las maravillas que Dios había hecho con ellos. Y entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Hicieron lo malo ante los ojos del Señor y abandonaron al Señor. Ahora, es muy interesante porque el salmista más adelante va a decir en el Salmo 103, 1-5, y creo que todos lo conocemos, este salmo. Dice: que todo lo que soy alabe al Señor, con todo el corazón
alabaré su santo nombre. Y pon atención en este versículo 2, dice que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. El salmista está pidiéndole y está hablándose a sí mismo y a su alma y está diciendo: hey, alma mía, no olvides todas las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros. Ahora, el salmista va a empezar a enumerar todas estas cosas. Mira, él va a decir: Él es quien perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades, me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como la del águila. Es increíble cómo David mismo está diciendo, el salmista está diciendo: hey, alma mía, no olvides a Jehová, alaba todo mi ser su santo nombre y no olvides ninguno de sus beneficios. Y David empieza a enumerar, o el salmista empieza a enumerar cada una de estas bendiciones que Dios le ha dado. Dice un comentarista lo siguiente: la acción de gracias no puede ser sincera y de corazón a menos que un hombre la tenga impresa, escucha esto, sobre su mente. En el momento, un rápido recuerdo de los beneficios recibidos. Así que yo quiero decírtelo de una manera más fácil. Una vida agradecida vive recordando los beneficios recibidos. Obviamente, una manera de no olvidar ¿qué es? Es recordando lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Lamentablemente, tú y yo tenemos este mal del pueblo de Israel. Dios ha hecho grandes cosas con nuestra vida. Dios ha hecho grandes cosas. Nos ha sanado, nos ha rescatado, nos ha librado, pero se nos olvida. Somos como el pueblo de Israel. Así que la pregunta de aplicación para el día de hoy o en este punto es esta: ¿qué bendiciones y qué acciones de gracias tú tienes para con Dios por todo lo que Él ha hecho en tu vida? Y la verdad es de que lo platicaba con mi esposa hace un momento y muchas veces en vivo, obviamente no podemos hacer esto, pero me gustaría tomar 3 minutos para que tú y yo pudiéramos orar y pudiéramos recordar ahí donde estás, con tu familia, con tus hijos, con tu cónyuge, o si estás solo ahí en cama, por alguna razón estás ahí en cama, por favor, ¿qué te parece si tomamos un minuto para poder recordar lo bueno que Dios ha sido con nosotros y lo podamos traer a nuestra memoria y poder decir como el salmista: alma mía, alaba a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, porque Él ha hecho esto y esto conmigo? Así que si estás ahí cerca de alguien, por favor, toma la mano y vamos a orar. Vamos a tener este tiempo en este punto para poder orar a nuestro Dios y recordar todo lo bueno que Él ha sido con nosotros. Vamos a tomar estos minutos. Dios, gracias, mi Rey, porque tú has hecho cosas grandes con nosotros y lo cantamos y lo vemos, Señor, en nuestra vida. Hemos visto, Señor, cómo tú nos has sanado, cómo tú nos has liberado, Señor, cómo tú, Señor, nos has mantenido hasta ahora cerca de ti. Y a pesar de que fallamos y fallamos, mi Rey, tú estás aquí con nosotros. Y tú, Señor, no te cansas. Gracias por tanto amor, tanta misericordia y gracia que has derramado con nosotros. Escucha a mis hermanos que en este momento están agradeciendo y están trayendo a la memoria lo que tú has hecho antes y lo que tú estás haciendo ahora, Señor. Así que permítenos ver esto y permítenos recordar que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Escucha a mis hermanos, Señor, mientras podemos agradecerte y unirnos a una canción cantando acerca de tu fidelidad, mi Rey. Señor, y vamos a cantar acerca de tu fidelidad, que es grande, Señor, y que hasta ahora nos ha acompañado. Tu fidelidad
fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Vamos a cantar una vez más, mi hermano, ahí donde estás, dile. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Mi Señor Jesús, gracias por recordarnos cuánto amor hemos recibido, Señor, de tu mano. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bien, familia, buen tiempo, ¿no? ¿Qué te parece si pasamos al punto 2 del sermón? Ahora ya vimos por qué es importante recordar y no olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros. Ahora vamos a ver qué es lo que Pablo le dice a Timoteo que tiene que recordar. Y voy a leer lo siguiente, el versículo 8 de ahí de Timoteo 2. Siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta, escucha esto, es la buena noticia que yo predico. Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal, pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Ahora, ¿qué era lo que tenía que recordar Timoteo? Muy sencillo, la buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Es muy interesante que una buena noticia para Pablo no era que pronto él iba a salir de la cárcel, no era que Nerón, el emperador de aquel entonces, estaba enfermo, iba a morir pronto y tal vez Pablo podría salir de la cárcel. No era que lo iban a dejar libre, claro. La buena noticia para Pablo era que Jesús es rey y resucitó. La buena noticia para Pablo es esta: Jesús es rey y resucitó. Y esto es lo que Pablo le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, aquel que es del linaje de David y que se levantó de entre los muertos. Jesús es rey y resucitó. En cualquier momento, lo mejor que tú y yo podemos hacer, mi hermano, es recordar esto: Jesús es rey y Él resucitó. Nuestro problema es que muchas veces estas buenas noticias, y lo que nos gusta recordar no es específicamente esto. Las buenas noticias para nosotros es que la cuarentena ya termine, es que mi cónyuge y yo estemos bien, ojo, o felices. Esto no tiene nada de malo. O despertar en la mañana y ver que aún hay dinero en la cuenta, y muchas cosas más que podemos enumerar que más bien se convertirían en buenas noticias para nosotros. Pero como lo dijimos antes, llegará un momento donde tendremos que recurrir y recordar que hay algo más grande que todo esto que hay aquí en el mundo. Y es lo que Pablo le está recordando a Timoteo. No le está diciendo: Timoteo, recuerda cuando
todos nosotros estuvimos en tal y bla, bla, bla. Recuerda, Timoteo, que por ahí tú tienes acá con los efesios, por ahí tienes una ofrenda guardada para ti. Pablo no le está diciendo que recuerde eso a Timoteo. Pablo le está diciendo a Timoteo, recuerda a Jesús, del linaje de David, ese rey que vino y murió por nosotros, pero que también resucitó. Ahora, permíteme explicarte un poquito acerca de lo que representaba esto para Timoteo. Cuando hablamos de que Jesucristo era descendiente del rey David, lo que estaba diciendo esto es que Jesús era el cumplimiento de la profecía de la simiente de David, segunda de Samuel 7:12 al 16. Lo que Pablo está diciendo, Jesús es el Mesías prometido, lo que significa que él era de la simiente de David. Pablo le está diciendo a Timoteo, hey, recuerda que Jesús es ese Mesías prometido. Él es el cumplimiento de la profecía. Recordarás que hay un episodio en la Biblia muy citado y que todos conocemos con el ciego Bartimeo. Jesús iba entrando y había una multitud que le seguía y el ciego Bartimeo estaba en algún lugar y él gritaba, Jesucristo, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que mucha gente lo callaba. Muchos dicen que lo callaba por los gritos, pero realmente no. Lo estaban callando por lo que él estaba declarando y lo que él estaba diciendo. Lo que estaba diciendo este ciego Bartimeo era que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era el Hijo de Dios. Por eso él gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. De manera que Pablo está hablando de Jesucristo como descendiente del rey David. Lo que está diciendo es de que Jesucristo es el Mesías prometido, es el ungido, es el Salvador. Ahora, ¿qué implicaba que Jesús resucitó? Bien, es muy sencillo. La resurrección de Jesús es un gran acontecimiento. Es la gran credencial de Jesús, de su autenticidad, para decir, hey, yo soy hijo de Dios. Solo Jesucristo pudo resucitar de entre los muertos. Muchos líderes, grandes pensadores, grandes religiosos están en una tumba. Pero solamente Jesucristo se levantó de entre los muertos. Así que Pablo le está diciendo dos cosas muy sencillas a Timoteo. Hey, tienes que recordar que Jesucristo es el Mesías, Él es Rey. Y tienes que recordar que Él se levantó de entre los muertos. Por lo tanto, tenemos una esperanza. La muerte de Jesús en la cruz fue el pago que hizo por ti, por mí, mi hermano. Lo hizo por nuestros pecados. Pero la resurrección fue el comprobante que demuestra que el pago fue recibido delante de Dios. Demuestra que este pago fue aceptado delante de Dios y por lo tanto entonces ahora tú y yo tenemos vida eterna con Él. Por eso es que Pablo le va a decir, tienes que recordar esto. Timoteo, tú tienes una vida eterna. Hay algo más allá que te está esperando. No solamente está esto terrenal. Quiero decirte y ponerte en contexto y para que veas lo que implicaban estas dos cosas. Si tú vivías en aquel tiempo, tenías que tener en cuenta lo siguiente. Número uno es que tú estabas siendo perseguido por un emperador llamado Nerón que odiaba a los cristianos. Número dos, tenías que esconderte, pues si te atrapaban te llevarían al circo romano o te usarían como una antorcha humana en el palacio de Nerón o en las calles de Roma. Y otra cosa que tenías que tener en cuenta es que la gente seguramente se burlaría cuando tú les dijeras que Jesús es rey y además que había resucitado. Porque lo que ellos sabían hasta el momento como romanos es de que los mismos romanos habían logrado matar al rey de los judíos y además tenían a Pablo en la cárcel, su apóstol. Así que no era nada fácil creer esto en este momento, pero Pablo le dice a Timoteo, tienes que recordarlo. Mira, de hecho en la segunda carta, en el capítulo 2, en el versículo 1, va a decir, por tanto, en versículo 8, dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, preso suyo. Al contrario, participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios.
Pablo le dice, Timoteo, no te tienes que avergonzar ni de Jesucristo ni de mí. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios. Ahora, ¿por qué tiene que recordar estas dos cosas, Timoteo? Muy simple. Porque estas dos cosas serían una ancla que le permitiría permanecer a flote sin naufragar, le permitiría permanecer firme. Ahora, ¿por qué tú y yo tenemos que recordar estas dos cosas? También va a ser muy sencillo, porque si Jesucristo es Rey y Salvador, entonces puedo confiar que Él es Rey soberano, que tiene todo bajo su control, y si Él es mi Salvador, entonces yo puedo estar confiado. Apocalipsis 11:15 está hablando de la séptima trompeta. Dice, entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo, ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. Tú y yo tenemos que saber esto. Jesús sigue siendo Rey y sigue estando en su trono. Mientras esto sea así, tú y yo podemos descansar. En algún momento ya te he platicado antes y es padre poder recordar lo que Pablo le dice a Timoteo y ahora lo que Dios está hablando en nuestras vidas, porque creo que tú y yo cada día tenemos que estar recordándonos esto. Tenemos que estar recordando que Jesucristo es Rey, que Él sigue sentado sobre su trono y que aún lo que está pasando a tu alrededor no ha salido de sus manos. Y si no ha salido de sus manos, entonces es su perfecta voluntad. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta, como ya lo dijimos. Así que tú y yo tenemos que recordar que Jesucristo es Rey y Él es nuestro Salvador. Jesús sigue siendo Rey y sigue sentado en su trono. Mientras esto sea así, tú y yo podemos descansar. Ahora, ¿por qué es importante que tú y yo recordemos que Jesucristo resucitó de entre los muertos? Bien, porque si Jesucristo resucitó y venció a la muerte, entonces tú y yo resucitaremos algún día con Cristo. Mira, Tesalonicenses, la primera carta a la iglesia en Tesalónica 4:14 dice, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Juan 11:25 y 26 dice, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ahora, quiero serte muy sincero. Juan 11:25 y 26 dice esto, el que cree en mí vivirá, aunque muera. Pero solamente aquel que cree en Jesucristo. Tú y yo como hijos de Dios hemos depositado nuestra fe en Él y creemos que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Esto es para los hijos de Dios. Y es muy sencillo. Como hijos de Dios podemos, en medio de todo lo que está pasando ahora, podemos tener una esperanza mucho más grande. ¿Por qué? Porque si Jesucristo resucitó y venció a la muerte, entonces tú y yo también podemos hacer eso por los méritos de Jesucristo. De manera que tú y yo podemos tener nuestra fortaleza y podemos tener una mejor esperanza. Mi esperanza ahora y lo que lo que trato de decir es, si tú no has puesto tu confianza en Jesucristo, es un buen momento para que lo hagas. Recuerda lo que dice Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Nos da una esperanza increíble, pero solamente es para los hijos de Dios. Si tú aún no eres hijo de Dios, por favor, rinde tu vida a Jesucristo. Cree que Él es Rey, que Él es Rey sobre tu vida, que Él es tu Salvador, aquel que te puede perdonar tus pecados. Y cree que Jesucristo se levantó de entre los muertos y que Él venció a la muerte. Cree en Él, es una muy buena oportunidad. Tal vez el día de hoy tú estás en una cama, estás enfermo, tienes miedo a la muerte, pues te acaban de diagnosticar alguna enfermedad que no puede ser tratada. Hoy es una oportunidad para que creas en Jesús. Es el único que nos puede rescatar de nuestro pecado y nos puede dar una vida eterna. Cree en Jesús, rinde tu vida a Él. Tienes que recordar esto, solo en Jesús tenemos
una esperanza viva. Y quiero pasar al siguiente punto, que es una esperanza. Ya vimos por qué es importante recordar, ya vimos qué es lo que tenemos que recordar, que es a Jesucristo, aquel que es descendiente del linaje de David, o sea que es rey, y aquel que murió y resucitó de entre los muertos. Ahora, eso nos da una esperanza a ti y a mí. Y quiero leerlo en el versículo 11, de ahí mismo de segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Dice así: la siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Quiero que sepas, mi hermano, que esta es una canción que cantaba la iglesia primitiva. Pablo citó un himno cristiano muy conocido en aquel momento entre los cristianos de su época, y esto es la muestra de su confianza y su esperanza en Jesús. Y vamos a encontrar en este pequeño texto 3 promesas y una advertencia. La primera promesa es que si morimos con Él, también viviremos con Él. La segunda promesa es que si soportamos privaciones, o como lo dice la Reina Valera, si sufrimos, también reinaremos con Él. El poder tú y yo, o el pasar por sufrimiento aquí en esta tierra, mi hermano, tiene una recompensa eterna, y es reinar con nuestro Señor Jesucristo. Es reinar con nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente vamos a tener una recompensa en los cielos cuando reinemos con nuestro Señor, sino también la carta a los Romanos nos dice que aquí en este mundo también podemos obtener algo acerca de este sufrimiento. Romanos 5, 3 y 4 dice así: y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce, y escucha esto, número 1, perseverancia, y la perseverancia, entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. Y esto es hermoso, mi hermano, porque el sufrimiento lleva a producir esto en nuestras vidas. Y este canto hace un corte y da una advertencia, y la advertencia es: si lo negamos, Él nos negará. Jesús lo dijo claramente en Mateo 10:33: y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, recuerda que tú y yo podríamos estar negando a Jesús no solamente y no precisamente con nuestra boca. La manera en cómo vivimos o llevamos nuestra vida puede estar dando evidencia de que estamos negando quién es Jesús, lo que ha hecho por nosotros, y también negar lo que nos ordena hacer. Recuerda, tú y yo podríamos estarle negando no precisamente con nuestra boca. La manera en cómo vivimos o llevamos nuestra vida pudiera mostrar que estamos negando quién es Jesús, lo que Él ha hecho o lo que Él nos ha encargado hacer. Después de esto viene la promesa 3. Dice: si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. ¿Recuerdas al hijo pródigo? Ese padre fiel que estuvo esperándolo día a día hasta que nuevamente llegó el hijo pródigo, y dice que el padre se lanzó sobre él y le abrazó y le aceptó una vez más. Tú y yo podemos ser infieles, mi hermano, pero Dios siempre permanece fiel, porque Él no puede negar quién es. Segunda de Corintios 5, 1 y 2 dice lo siguiente: porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Tú y yo estamos en este mundo, y mientras estemos en este mundo va a haber sufrimiento, va a haber dolor, va a haber problemas, van a haber cosas que van a venir a nuestra vida y que nos van a desbalancear, que van a poder llegar fuertemente.
pero tú y yo sabemos y tenemos una esperanza mucho más grande. Así que, mi hermano, de manera que cuando las cosas van bien, recuerda a Jesucristo. Cuando las cosas van mal, recuerda a Jesucristo. Cuando estés frustrado, recuerda a Jesucristo. Cuando estés desesperado, recuerda a Jesucristo. Cuando estás enfermo, recuerda a Jesucristo. Cuando estás feliz, recuerda a Jesucristo. Si estás enojado, molesto, recuerda a Jesucristo. Cuando te sientas solo, recuerda a Jesucristo. Ese Jesús que vino y que murió por ti en una cruz y que mostró tanto y tanto y tanto amor y que resucitó y que nos ha dado una esperanza. Aquel que permanece fiel aunque tú y yo seamos infieles. Recuerda que Jesús es bueno, para siempre es su misericordia. Recuerda a Jesucristo. Esto nos va a dar una esperanza que nunca vamos a poder encontrar en este mundo. Solo así podremos vivir una vida, escucha esto, no libre de problemas, pero sí una vida que en medio de todo encuentre paz, confianza, esperanza en aquel que sigue siendo Rey y que resucitó de los muertos y algún día regresará por nosotros. Eso es lo que tú y yo tenemos que recordar. Y quiero leerlo una vez más. Recuerda a Jesús. Esto nos va a dar una esperanza que nunca podremos encontrar en este mundo. Solo así podremos vivir una vida no libre de problemas, pero sí una vida que en medio de todo encuentre su paz, su confianza y su esperanza en aquel que sigue siendo Rey y que resucitó de los muertos y algún día regresará por ti y por mí. Hemos visto el por qué es importante recordar y cómo el salmista se hablaba a sí mismo y decía, no olvides ninguno de los beneficios que Dios ha tenido con nosotros. Hemos visto que Pablo, en medio de todo lo que estaba pasando, le puede escribir esto al joven Timoteo y le dice, hey, recuerda a Jesucristo. Pablo entendía muy bien que su esperanza no estaba en que iba a salir de la cárcel o no estaba en que tal vez iba a ser librado de su muerte. Más adelante él va a decir, yo ya estoy para ser sacrificado. Su esperanza estaba en algo mucho más grande y estaba en Jesucristo. Aquel que un día salió a su encuentro, aquel que un día le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y le amó tanto y le escogió y le envió a predicar. Así tú y yo, mi hermano, tenemos que recordar cada día a Jesucristo. Aquel que un día nos encontró estando muertos en nuestros delitos y pecados y aún así nos amó y nos abrazó. Recuerda, Él sigue siendo Rey y además que Él es Rey, Él resucitó de entre los muertos. Esto nos da una esperanza grande y es que algún día tú y yo también vamos a estar en el cielo reinando con Él. Y quisiera terminar este tiempo con una canción que tú y yo ya hemos cantado y precisamente habla de esto. La canción dice, si acaso se me olvida o si acaso se me escapa, llévame al madero, llévame al rincón de nuestro encuentro, llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Tú y yo podemos levantar el día de hoy esta oración y podemos cantar esto como una oración a nuestro Rey, diciéndole, Señor, permítenos recordar lo que tú has hecho con nosotros. Y si algún día se nos olvida, llévanos al lugar correcto que es Jesucristo. Recuérdanos a tu Hijo Jesucristo. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la razón en mi mirada,
Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Y llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz, llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Y llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Y llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz, llévame a la cruz, llévame a la cruz, llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Y como una oración te decimos, nuestro Dios, llévame a Jesús. Llévame a Jesús, llévame a Jesús, llévame a Jesús. Dios, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque el día de hoy tú nos has hablado y has dicho lo que requieres de nosotros, y es recordarte a ti, Jesús. Es recordar que tú sigues siendo rey, que fuiste ese rey que vino, que dejó su trono para venir y servir a pecadores como nosotros y tomar nuestro lugar en una cruz. También recordar, Jesús, que tú no solo moriste, sino que resucitaste. Y que por esa resurrección nosotros tenemos una esperanza mucho más grande, y algún día también nosotros resucitaremos contigo para vida eterna, mi Rey. Permítenos recordar, Señor,
todo esto todos los días de nuestra vida y no ser olvidadizos como lo era el pueblo de Israel. Danos un corazón como el del salmista, que cada día en la mañana pueda levantarse y pueda decir: alma mía, alaba a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Recuérdanos cada día a tu Hijo Jesucristo, mi Dios. Te amamos y te damos gracias. Amén y amén. Familia, fue un gusto para mí estar compartiendo con ustedes, y si Dios quiere nos veremos en otra ocasión. Sigamos recordando todo lo que Dios ha hecho con nosotros, y recuerda, acuérdate de Jesucristo.